y este habla de los beneficios mínimos que deben existir en un sistema de seguridad social. Ya hablamos, por ejemplo, de la asistencia médica, que es muy importante, es quizá el beneficio en especie más relevante que debemos estudiar. Hablamos de los beneficios monetarios de enfermedad, de maternidad y de defunción. El convenio 102 los maneja por separado, pero los mencionamos juntos por sus similitudes vinculadas, por un lado, con la necesidad de la asistencia médica y por el otro, porque son condiciones físicas de la persona que le impiden continuar con su actividad laboral, en el caso, por ejemplo, de la enfermedad, durante esta, y en el caso de la maternidad, un poco antes y un poco después del parto. Y en el caso de defunción, que no está explícito en el convenio 102, pero existe ese beneficio, mencionábamos que se entrega una indemnización, es decir, un pago único, con el que se busca apoyar a las personas a hacer frente a los gastos derivados del fallecimiento de una persona. También comentábamos, regularmente suele ser la persona sostén económico de un núcleo familiar, pero como al fallecer una persona dependiente o no dependiente de otra, eso genera gastos, entonces hay sistemas que que generan beneficios también para quienes se hagan cargo de los gastos funerarios de una persona que no necesariamente va a ser el principal sostén económico. Después hablamos de los beneficios en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Hablábamos de las enfermedades que están vinculadas regularmente a actividades laborales para que puedan ser reconocidas como tal. Mencionábamos que hay listas en las que regularmente se establece cuáles actividades están vinculadas con determinadas enfermedades, en listas las cuales pueden ser cerradas, como teníamos en México cuando la lista estaba en la Ley Federal del Trabajo, abiertas o semiabiertas el caso actual de México, donde la tabla ya no está dentro de la ley, sino está fuera, y eh, hay un comité especializado, en el caso mexicano, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud y algunas otras organizaciones públicas que determinan cuáles enfermedades se pueden ir incorporando a esta lista. Y listas abiertas, que algunos dirían, pues eso ni siquiera es una lista, es en países más desarrollados que el nuestro, por ejemplo, caso italiano, en el que ahí lo que observamos es que cada caso específico que llega se revisa y entonces ese caso específico se puede determinar si la persona enferma tiene un padecimiento que debe ser considerado como enfermedad del trabajo o no. Eso es obviamente muy costoso, es muy engorroso, puede ser muy burocrático. La semana pasada me enteré que hay países de Centroamérica donde se hace eso y digo, ahora me explico y ahora entiendo por qué la población se queja de que son muy lentos los trámites y que una persona que queda discapacitada tarda muchísimo en recibir un dictamen de pensión en su beneficio, pues porque resulta que como si fueran países más desarrollados, se ponen a analizar caso por caso para darse cuenta si debe o no considerarse como enfermedad de trabajo, una en específico que presente alguna persona. Bueno, nos quedamos hasta ahí y lo que debemos mencionar ahora, en el mismo caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional, es que también comentamos, perdón, el caso de los accidentes de trayecto, aquellos accidentes que ocurren cuando la persona se desplaza de su domicilio a su centro de trabajo y viceversa, es un desplazamiento que surge precisamente porque tenemos la necesidad de trabajar. Entonces, si fuéramos millonarios, qué sé yo, los Hilton de nuestro país, pues no tendríamos la necesidad quizá de trabajar, podríamos andar de socialites, pero como sí debemos trabajar, el hecho de tener que desplazarnos a un centro de trabajo hace que los accidentes que pudieran ocurrirnos en ese trayecto deban ser considerados como accidente de trabajo. Accidente de trayecto, itinere, con diferentes nombres, pero nos vamos a referir precisamente a esos accidentes que ocurren cuando estamos yendo hacia el trabajo o cuando del trabajo vamos hacia nuestros hogares. De cualquier forma, accidentes de trayecto, accidentes dentro del trabajo, enfermedades vinculadas con la actividad profesional, pueden generar dos cosas.
Por un lado, la incapacidad, y ojo, siempre que hablemos de eh, discapacidades vinculadas con la actividad laboral de la persona, vamos a hablar de incapacidad para diferenciarla de la invalidez, porque ustedes saben, hay unos beneficios específicos que son para invalidez. También pueden originar la muerte. Una persona enferma o debido a un accidente puede fallecer y en tal caso lo que se va a derivar es el pago de beneficios por sobrevivencia. Seguramente esa persona que falleció tenía familiares, entonces esos familiares van a tener derecho a el pago de un beneficio. Pudiéramos pensar a lo mejor en una indemnización, pero tomemos en cuenta que en materia de seguridad social debemos buscar que las personas siempre estén protegidas. Y ya hemos comentado, si yo a una persona, por ejemplo, cónyuge sobreviviente, hombre o mujer, no sé si es relevante, cónyuge sobreviviente, le entregamos, por ejemplo, el valor presente de los pagos de una pensión en una sola exhibición, no tenemos garantía de que esa persona pueda específicamente administrar esos recursos para poder vivir con ellos el resto de sus días, o mientras se vuelve a casar, o mientras se vuelve una persona trabajadora y se vuelve entonces una persona asegurada directa. Como no tenemos esas garantías, no todo el mundo es bueno para manejar el dinero. Hay quien, como se dice coloquialmente, el dinero les quema y entonces inmediatamente lo empiezan a gastar, a gastar, a gastar. No podríamos, por lógica, entonces dejar el beneficio en una indemnización y en contraparte, entonces, cuando hablamos de beneficios por sobrevivencia, pues regularmente lo que diremos es, vamos a entregar pensiones, pagos periódicos que podemos ir obviamente dosificando, que podemos interrumpir, por ejemplo, si la persona es huérfana y comienza a trabajar, entonces ya no requeriría en teoría la pensión. Si cónyuge sobreviviente se vuelve a casar, bueno, pues entonces ya tampoco necesitaría quizá la pensión, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos beneficia en varias cosas, ¿ok? Pero cuando ocurre una incapacidad, no me va a caber en este pedacito, así que vamos a insertar una nueva hojita. Déjenme ver acá. ¿Está? Vamos a hablar de qué ocurre en los casos de incapacidad. En dichos casos, pues la persona va a estar viva y podemos decir que la discapacidad que presenta puede ser parcial, parcial o total. Y por otro lado puede ser temporal o permanente. ¿Qué quiere decir cada una de esas cosas y sus diferentes combinaciones? Bueno, imaginemos por ejemplo el caso de una incapacidad parcial temporal. Eh, Me fracturé un dedo, a lo mejor el dedo meñique, que todos nos imaginamos y pensamos con detenimiento que no siempre es muy útil el dedo meñique, a veces nos estorba, por ejemplo, para escribir. Si queremos rascarnos alguna cavidad como los oídos, pues entonces sí es muy útil porque es el dedito más delgadito, entonces puede entrar un poquito hacia el oído y ayudarnos a quitar la comezón. Si yo me lo fracturara, pues evidentemente es parcial. La fractura del dedo meñique es muy probable que no me afecte, pueda yo seguir con mis actividades laborales de actuario y además el hueso va a soldar, entonces es temporal. ¿Ok? En casos como ese, pues si la incapacidad realmente es de grado bajo, parcial de grado bajo, como por ejemplo ese dedo meñique, a lo mejor no voy a entregar absolutamente nada. Si ya entra a ser de grado medio, como por ejemplo no fue el dedo meñique, sino fue el cúbito o el radio, que son los dedos que están, los huesos, perdón, que están después de la mano, pues entonces a lo mejor ya con un brazo enyesado o quizá con una pierna enyesada y con unos clavos tras una cirugía, eso es parcial porque en teoría no estoy completamente incapacitado y afortunadamente va a ser temporal porque me voy a recuperar. Entonces, en esos casos, dependiendo de qué tan grave, es la incapacidad de la persona, puede ser que monetariamente no entregue ningún beneficio o quizá lo que haga es entregar un subsidio mientras la persona se encuentra incapacitada, sabiendo que esa incapacidad es temporal y se va a recuperar.
En contraparte, no fue una pierna, no fue un brazo, no fue un dedo, fueron las dos piernas y los dos brazos. Definitivamente voy a estar fuera de circulación. Por eso diríamos que la incapacidad es total, pero como afortunadamente me van a operar o ya me operaron, me pusieron clavos, yeso, etcétera, etcétera, voy a recuperarme. Entonces, en ese caso, estaríamos también diciendo, tenemos una incapacidad que si bien es total, es temporal, nos vamos a recuperar. Y por lo mismo, siendo de grado alto, lo que decimos es, sabiendo que te vas a recuperar, solamente te voy a dar un apoyo temporal mientras recuperas tus capacidades. Después, en el segundo renglón, tengo lo que ya no va a tener recuperación, algo que ya va a ser de por vida. Pero igual, puede ser parcial o puede ser total. ¿Qué pasa si el dedo meñique de la mano que menos utilizamos, la derecha a los zurdos, la izquierda a los diestros, eh, el dedo meñique no nos lo fracturamos, sino lo perdemos, se cortó, no sé cómo, a lo mejor con un portazo, a lo mejor porque estamos trabajando en una fábrica donde hay sierra y la sierra no quitamos el dedo a tiempo y nos lo cortó. Bueno, pues el dedo desafortunadamente no va a volver a crecer, pero es una incapacidad parcial. Permanente porque ya no crece el dedo, pero parcial porque no pierdo todas mis capacidades. Pero ojo, alguno de ustedes puede pensar de manera muy acertada, ¿y si fuera una persona taquimecanógrafa? ¿Y si fuera una persona pianista o música en general, saxofonista? Puede ser que ese dedo meñique sí sea una incapacidad parcial, pero pues, va a afectarme más que, por ejemplo, a una persona actuaria. Entonces, también dependiendo de eso, lo que vamos a hacer es, si decimos la incapacidad parcial permanente es de grado bajo, pues a lo mejor basta que entreguemos una indemnización. No pasa nada, el dedito para la persona actuaria no va a tener demasiada relevancia, así que basta que le demos una indemnización. Y cuando ya es de grado medio y tenemos una afectación mayor, que a lo mejor vamos a perder la capacidad parcial de realizar nuestras actividades laborales, pues entonces ahí definitivamente vamos a entregar una pensión, que va a ser una pensión, podríamos decir, reducida, no va a ser completa porque nuestras capacidades se han visto disminuidas, pero no estamos completamente imposibilitados para trabajar. De hecho, entraría la parte de la medicina de rehabilitación, a partir de la cual pudiéramos a lo mejor adquirir nuevas capacidades, nuevos conocimientos también a través de programas de capacitación para poder desarrollar otras actividades laborales en las cuales el dedito que se nos cortó pues no es indispensable. Sin embargo, eso, insisto, es grado bajo y grado medio, pero la incapacidad puede ser permanente y puede ser total, grado alto. ¿Qué ocurre si tenemos una fractura, por ejemplo, de las cervicales y entonces perdemos la movilidad del cuerpo, del cuello hacia abajo? Y eso desafortunadamente hasta la fecha no tiene remedio. Entonces, es permanente, por lo mismo que he dicho, no tiene ya solución, al menos hasta nuestros días, y además la persona queda completamente incapacitada para poder trabajar. En tal caso, pues definitivamente tenemos que apoyarla de por vida y lo que haremos será entregarle una pensión. Estos, como ustedes verán, son beneficios monetarios independientes de lo que pudiéramos entregar para beneficios en especie, como es la atención médica, curativa y de rehabilitación. Hasta aquí, por favor, díganme si hay alguna pregunta o comentario, dudas. Ok. Por ahora no, profe. Muchas gracias. Bueno, noten ustedes entonces que específicamente los beneficios de accidente de trabajo y enfermedad profesional son una combinación de beneficios de corto y de largo plazo. Esa es la razón por la cual se va a estudiar en la parte tercera de este curso, cuando hablemos de la técnica actuarial, vamos a estudiar por un lado beneficios de largo plazo, de los que ahorita hablaremos, por otro lado beneficios de corto plazo si nos da tiempo, como es el caso de los subsidios por enfermedad o por maternidad, y por separado los beneficios en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional, porque son una mezcolanza de todo lo que puede ocurrir. Indemnizaciones,
subsidios, pensiones. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas al respecto, vamos a pasar con otro beneficio, que es, en este caso sería un beneficio de corto plazo. Beneficios por desempleo, donde nos interesa la parte en especie, por supuesto, para a lo mejor crear una bolsa de trabajo en beneficio de las personas que quedaron desempleadas para tratar de reubicarlas, pero la parte monetaria es muy importante porque esa persona que ha perdido su empleo es probable que sea el sostén económico de otras personas y qué va a aportar, cómo va a ayudar a la manutención de sí misma y de esas personas si no tiene un empleo, si no tiene un salario, no tiene una remuneración. Entonces, por eso entregamos un subsidio por desempleo, eso es muy importante. Aquí no entregamos pensiones, no entregamos, perdón, pagos únicos. Lo que debemos hacer es entregar un subsidio durante cierto tiempo. Ya comentamos en una ocasión, por ejemplo, en Estados Unidos, el subsidio por desempleo es de hasta 6 meses, esperando que en esos 6 meses la persona pueda recuperar su empleo. Ojo, la pérdida del empleo debe tener ciertas características. Número uno, debe ser involuntario. Si yo no pongo esa condición, entonces voy a caer en un abuso de decir, bueno, me caen mal ya mis jefes, entonces voy a renunciar y mientras consigo otro trabajo, pues que me paguen el subsidio. Eso como tal es un abuso. Yo esperaría que, como se decía en las diferentes definiciones de seguridad social, se hablara de la pérdida de los medios de vida por causas ajenas a la voluntad. De tal forma que una renuncia, porque ya me cayó gordo el jefe o la jefa, no es ajeno a mi voluntad, no tengo posibilidad o no debiera tener posibilidad de acceder a un subsidio por desempleo. Lo mismo aquellas personas que dicen, pues voy a ocupar me voy a tomar un descanso, voy a ocupar 3 meses de mi subsidio para irme de viaje, regresando busco empleo y en otros 3 meses no consigo y ya, vuelvo a trabajar. Entonces, para evitar esos abusos, características del desempleo debe ser involuntario. Esa cuestión de lo involuntario a veces puede ser problemática. El mejor ejemplo es el caso de una huelga en una empresa, huelga que se puede prolongar. Ya ustedes lo saben, la huelga seguramente ocurre cuando tenemos a un grupo de personas trabajadoras, muy probablemente sindicalizadas, que exigen o solicitan o piden, llamémosle como queramos, mejores condiciones de trabajo, mejores prestaciones, mayor salario a los patrones. Se hace un emplazamiento a huelga y no necesariamente la negociación va a resultar favorable. Entonces, las personas trabajadoras inician una paralización de las labores, que se conoce como la huelga, y la huelga se puede prolongar. ¿Qué tanto? Pues ha habido empresas que se han ido a la quiebra precisamente por una huelga. En el momento en que una empresa quiebra, hay una ley que dice cuáles son las obligaciones de ese patrón que debe de cumplir, en qué orden, en qué prioridad debe cumplir con ellas. Una de las principales prioridades son las personas trabajadoras, pero si de veras esa huelga ya fue tan prolongada y afectó tanto a la empresa, es probable que ni los que tienen mayor prioridad, que son precisamente las personas trabajadoras, puedan recibir algo. ¿Qué pasa? Pues entonces no hay manera de liquidarlas. Veremos más adelante algunos beneficios en materia de legislación laboral que existen en este país. La liquidación, la prima de antigüedad, no hay forma de entregarlo porque la empresa de veras ya está muy mal debido a la huelga. Y algunos dirán, bueno, seguramente esa huelga fue culpa de todas las personas trabajadoras, pero no necesariamente fue así. En un ejercicio de libertad sindical, hay personas que pudieron haber votado a favor de la huelga y otras que pudieron votar en contra. Esas en contra, pues quién sabe si las podamos identificar. ¿Por qué podría interesarnos identificarlas? Porque ellas no querían irse a la huelga y ahora que la empresa se declara en bancarrota o en quiebra, son personas que pierden su trabajo de manera involuntaria. Pero para identificarlas cuáles son, si además las votaciones para esa huelga deben ser libres, secretas, en urna, pues no hay modo. ¿Qué hacemos entonces? Pues aplicamos la misma que yo aplico con el alumnado cuando se portan mal. Todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. De hecho, es algo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
pero todo el mundo está castigado hasta que aparezca el culpable. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que cuando tenemos una pérdida del empleo que no podemos determinar si es voluntaria o involuntaria, por omisión, vamos a suponer que no fue involuntaria y por lo tanto la persona no tendría derecho al subsidio. ¿Ok? Ahorita que yo mencioné liquidación y prima de antigüedad, bueno, hay países como el nuestro donde no existe el seguro de desempleo. De los 9 tipos de beneficios que señala el convenio 102, el que menos está extendido en el mundo es precisamente el beneficio por desempleo. Razones, algunas como las que ya hemos platicado, pero otras tienen que ver con el nivel de formalidad de los mercados laborales. Un país como el nuestro, donde más del 50% de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad, no hay forma de que podamos crear un seguro de desempleo porque el mercado informal automáticamente nos hace desempleados para efecto de un seguro que lo que busca es proteger el ingreso económico de las personas que tienen una relación laboral de dependencia. Si yo no tengo patrón, para efectos del seguro estoy desempleado. Pero resulta que yo no tengo patrón, pues porque a lo mejor a mí se me antojó hacerlo así, ser autoempleado. O a lo mejor yo no tengo patrón porque por más que he intentado ingresar al mercado laboral, no he podido porque hay escasez de empleo y entonces yo he tenido que inventarme mi propio trabajo, inventarme mi propio despacho, inventarme mi propio negocio en general para poder salir adelante. ¿Quién es mi patrón? ¿Quién me va a despedir? Yo mismo. Entonces también se pierde lo de ajeno a la voluntad y por tanto no podríamos aplicar el seguro por desempleo. Hay por ahí en esta Ciudad de México algo que llaman el seguro por desempleo, pero es un seguro que no califica como tal porque, por ejemplo, cualquier persona que llegue y diga, no, ¿qué creen? No tengo empleo, ya empieza a calificar para poder ser beneficiario de esas cantidades monetarias que se entregan en la Ciudad de México. Y ha habido casos de personas de otras entidades de la República que lo solicitan con el préstamo de un comprobante de domicilio, con el préstamo de algún otro documento. Entonces, la verdad es que eso que en Ciudad de México se llama seguro de desempleo, pongámosle cualquier otro nombre, menos el nombre de seguro, porque como tal no funciona. ¿Ok? Preguntas, comentarios, dudas hasta aquí antes de pasar a los beneficios por carga familiar. Ok, No, profe. gracias, Dana. Empiezo a creer, Dana, que tú eres la persona más atenta en la clase. Los demás espero que también estén atentos, que sea más bien que su micrófono no funciona. Ok, bueno, ¿qué pasa con los beneficios familiares? Los beneficios familiares pueden ser en dinero o en especie, y en dinero está algo que ya habíamos comentado, la asignación familiar, ayuda monetaria por tener familiares a cargo. Si alguno de ustedes ya fuera padre o madre de familia, entonces en otros países, como por ejemplo Francia, como por ejemplo Canadá, como por ejemplo Alemania, ustedes recibirían mensualmente una cantidad monetaria para ayudar a la manutención de esa hija, de ese hijo o de ese conjunto de hijos que pudieran ustedes tener. De ahí que a algunos países se les ha ocurrido tergiversar un poco el funcionamiento de la asignación familiar y decir, bueno, quizá hay familias que hoy en día ya no quieren tener hijos porque la vida es más costosa. Ya nosotros no vivimos lo que vivieron nuestros padres, lo que vivieron nuestros abuelos. Cada día es más difícil poder formar una familia. Antes a lo mejor era posible, económicamente hablando, que solamente papá saliera a trabajar y mamá se quedara en el hogar. Ahora, las condiciones económicas muchas veces ya no lo permiten y además tenemos cada vez una mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral, porque pueden, porque les interesa y porque es su derecho. Entonces, esa conjugación de diferentes formas de pensar, de diferentes acciones, lo que hace es que en general las familias que se conforman, que ya tampoco son el mismo número de familias que se conformaban
anteriormente, nos lleve a tener cada vez menor número de nacimientos, menor número de hijas, menor número de hijos, y como ustedes estudiaron en demografía, es sumamente importante para que una población tenga cierta estabilidad, que haya una tasa de reemplazo o de sustitución de la población, que sabiendo o partiendo de la idea de que solamente se pueden biológicamente procrear un hombre y una mujer, entonces necesitamos que por lo menos ese hombre y esa mujer que formaron pareja para procrear tengan dos hijos y como hay algunos que deciden no tener hijos o tienen menos de dos, pues hay un punto uno, tanto como para decir el punto uno representa lo que el menor número de hijos pueden tener algunas personas, sabiendo que además un promedio pues, tiene una dispersión, es una medida de tendencia central, y también va a haber personas que a lo mejor tengan más de dos, tres, cuatro, cinco, 11, etcétera. Bueno, todavía aunque ustedes no lo crean, hoy en día hay personas que se animan a tener 10 hijos. ¿Cómo le hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Quién sabe? Habrá que preguntarles. Pero necesitaríamos, demográficamente hablando, una tasa de 2.1 hijos por cada pareja de hombre y mujer para poder sustituir a la población. Si no lo hacemos así, la población empieza a envejecer, es decir, su estructura piramidal, esa que seguramente también vieron en demografía, va a hacer que los escalones más altos de la pirámide se ensanchen, los escalones medios y primeros de la pirámide se hagan angostitos y entonces la pirámide empieza a parecerse un rectángulo, luego un panquecito y en un futuro catastrófico podría verse como una pirámide invertida de cabeza. Bueno, pensando que muchas personas no quieren tener hijos por motivos económicos más que por otra cuestión, hay países donde se malinterpretó la asignación familiar y en lugar de decir vamos a dar dinero para apoyar a las familias con hijos, es vamos a apoyar a las familias que quieran tener hijos para ver si con ellos se animan y entonces alcanzamos la tasa de sustitución de la población. La verdad, si esa fuera la razón, habría sido funcional. Pero, por ejemplo, países europeos que le dieron ese enfoque a la asignación familiar, lo que encontraron es que la población no le interesaba, así le dieran dinero, por ejemplo, Francia, si no mal recuerdo, ronda los 700 euros mensuales por hijo menor de edad en cada familia, a pesar de ello, pues la gente no se animaba a tener hijos. Quiere decir que había otros factores más allá de lo económico. ¿Qué ocurrió entonces? Pues resulta que hubo gente que sí le interesó, que empezó a tener más hijos, pero resultaron ser las personas inmigrantes. De ahí que, por ejemplo, si hoy vemos a la selección de fútbol de Francia, nos encontramos con apellidos que no tienen que ver con un origen franco, y en lugar de ver al francés típico, güerito, narigoncito, de ojos claros, pues lo que vemos son personas con rasgos orientales, africanos, etcétera. Resulta que a ellos les funcionó. Ellos sí se animaron a tener hijos bajo su forma de pensar de si me dan dinero para mantenerlos, pues con gusto los tengo. Quizá ellos pudieran ser la salvación para esa sustitución de la población, pero tarde o temprano también van a las nuevas generaciones dejarles de interesar tener hijos y definitivamente la asignación familiar no es un buen incentivo para lograr eso. ¿Por qué? Pues porque su objetivo es ayudemos a las familias que decidan tener hijos. Después, esta asignación familiar, ya con el enfoque adecuado, se ha utilizado para decir, bueno, puede ser que en un núcleo familiar no solamente necesites ayuda para mantener a los hijos, puede ser que necesites ayuda para mantener, por ejemplo, a los padres o, por ejemplo, a los abuelos. Eso es algo que se da mucho en nuestra región latinoamericana. Quizá ustedes lo han vivido. Para nosotros el concepto de familia va más allá de una pareja con hijos y se incluyen a los abuelitos, a los hermanos solteros, a las hermanas viudas, a los abuelitos y a veces hasta la comadre y el compadre. Y bueno, luego hasta suman al perrito y al gato y al perico. Bueno, bajo esa forma de pensar, hay algunos países donde se dice, oigan, la asignación familiar no tiene que ser solo para apoyar a la manutención de los hijos.
puede ser también para apoyar a la manutención de otras personas que se convierten en dependientes económicos de un hogar. Pensemos en el caso más común después de los hijos, los padres. Cuando los padres llegan a la tercera edad, teóricamente debieran tener una pensión por vejez, pero como no siempre ocurre eso, o las pensiones pueden ser de monto diferente, y por diferente quiero decir quizá bajo, insuficiente, entonces generan un vínculo de dependencia con las hijas, con los hijos que tienen su propia familia. ¿Qué se hace en algunos casos? Bueno, el beneficio familiar se extiende para ese tipo de personas para las que se pudiera requerir un apoyo en específico. Dentro de los beneficios familiares también hay beneficios en especie. Eh, en ellos se puede incluir, por ejemplo, a los comedores infantiles. Algunos países tienen precisamente esa figura donde no te preocupes por tener que madrugar para que tu hija, para que tu hijo se atragante de su huevito revuelto con jamoncito. No, va a llegar a su centro de estudios y en el centro de estudios, la escuelita, la primaria, el kinder, lo que sea, ahí va a encontrar un comedor escolar en el cual se le va a alimentar también teóricamente de manera adecuada para que no vaya a alimentarse con cosas que pongan al paso del tiempo en desequilibrio su salud física. Hay otro tipo de beneficios familiares. Regreso al caso francés, que es uno de los países que más tiene desarrollados este tipo de beneficios. Hay alguien en el hogar que se haga cargo. Puede ser papá, puede ser mamá, pero hay alguien que ahí se queda en casa mientras la otra persona sale a trabajar. Pero resulta que un día se enferma y la enfermedad deja a esa persona en cama sin poderse levantar porque de veras es una enfermedad severa. ¿Qué hace el sistema de seguridad social en Francia? No te preocupes, tienes un diagnóstico médico que dice que 5 días vas a tener que guardar reposo, pues muy bien, esos 5 días yo te voy a mandar a una persona que se encargue de realizar todas las actividades del hogar que realizaba esa persona que estaba en el hogar, encargada del mismo y que ahorita no puede estarlo por estar enfermo. Algo así como manden a una persona trabajadora del hogar que va a cocinar, que va a hacer la limpieza, lo que sea que corresponda dentro de lo que se haya establecido en ese sistema de seguridad social. ¿Ok? ¿Qué más se puede encontrar aquí? No lo dice el convenio 102, no lo dice tampoco la lectura, pero se ha reconocido que países como México, que tienen un sistema de guarderías, ese sistema de guarderías puede ser un beneficio familiar en especie porque con ello se contribuye a que cuando papá y mamá tengan que salir de casa para ir a trabajar, ¿dónde dejan al chaparrito o a la niña? ¿Se le encargan en el típico caso a los abuelitos, a los tíos, o mejor lo llevan a un centro de día en el cual se le va a vigilar, se le va a alimentar, se le va a atender en caso de que lo requiera, para que después papá y o mamá lleguen después de la jornada laboral a recogerlo y se lo lleven a casa? Entonces, este tipo de beneficios puede ser bastante versátil. Muchas de esas cosas que nos imaginamos a lo mejor en este momento puede ser que clasifiquen como beneficios familiares, pero por la complicación que tiene ofrecer ese tipo de beneficios, imagínense que aquí en México dijera el sistema de seguridad social va a dar una persona trabajadora del hogar cada que en casa mamá o papá o quien esté a cargo del hogar se enferme y no puede hacer nada, es muy costoso, es difícil de manejar y entonces junto con los beneficios por desempleo es la segunda categoría de beneficios menos extendidos alrededor del mundo, menos ratificados dentro del convenio 102, es decir, son los dos tipos de beneficios, desempleo y familiares, que todos los países podrían solicitar una exención para decir, ratifico todo, menos desempleo y familiares. Tal cual es el caso de México y casi todos los países de América Latina que tienen ratificado el convenio 102. No tienen seguro por desempleo, no están obligados porque pidieron una exención de esa parte del convenio y lo mismo la parte de los beneficios familiares. ¿Ok? Preguntas o comentarios hasta aquí, por favor. Disculpe, entonces en México como que lo que afecta mucho es el nivel de la economía informal que hay para que no podamos tener, o no se puedan tener este tipo de beneficios. Sobre todo el seguro por desempleo.
¿sí? Y fíjate que yo creo que las asignaciones familiares se podrían dar, pero corremos el riesgo de que dada esa manera tan particular que tenemos de pensar todavía en muchas zonas de este país, siempre habrá quien diga, oye, pagan por tener hijos, pues dedícate a tener hijos. Entonces, es un beneficio muy difícil de manejar porque también viene la cuestión de, bueno, vas a apoyarlos con una cantidad monetaria, con una asignación familiar. ¿A quién se la vas a entregar? ¿Cómo la vas a entregar? ¿Cada cuánto y de qué monto? Pasaba, por ejemplo, hace algunos años, cuando por ahí del primer sexenio de este siglo en México, se empezaba a hablar de los beneficios sociales condicionados, como por ejemplo una ayuda para las familias que tenían hijos, pero con la condición de que ese hijo o esa hija debía comprobar estar inscrito en la escuela, debía comprobar que periódicamente iba a un centro de salud a que le revisaran para que vieran que estuviera bien nutrido, bien alimentado, que no tuviera unas deficiencias físicas, etcétera. Y así había diferentes condicionantes. Bueno, ¿qué pasaba? Había regiones en el país donde decían, pues mira, mándalo a la escuela. Total, si de repente no va porque tenemos que trabajar y ir al campo, ir a la cosecha, pues ni modo. El punto es que pueda mostrar que tiene una boleta de calificaciones o que tiene un comprobante de inscripción y el dinero, pues bienvenido sea. A lo mejor de manera desafortunada, papá que le gustaba un poco el alcohol, cada que recibían el dinero, lo primero que hacía era ir a canjearlo a la cantina para comprarse sus alcoholes y se perdía un tanto el objetivo de cómo vas a utilizar ese dinero, aun cuando existían, esas condicionantes y aun cuando el dinero se le entregaba a la persona que estaba a cargo del hogar, mayoritariamente mamá. Pero mamá en un país donde todavía en muchas zonas, en muchas regiones, se considera que es la mujer sumisa y obediente al hombre. Entonces, si a hombre se le ocurría que tenía que utilizar ese dinero para ir a comprar bebidas alcohólicas, pues lo exigía, se lo entregaban y ya no se utilizaba precisamente para el objetivo que se había propuesto. Entonces, hay varias condiciones por las cuales es muy difícil poder implementar los beneficios por desempleo. Sí, ahí primordialmente es la cuestión de la economía, de tanta informalidad. Y en el caso de los beneficios familiares, además de lo económico, la forma tan particular que tenemos todavía de pensar en este país, no sé si mayoritariamente, pero mientras existan algunas formas de pensamiento, es muy difícil poder implementar un sistema de beneficios de ese tipo. ¿Ok? ¿Quién más, por favor? Ok. Bueno, pues vamos a agrupar los últimos tres beneficios en beneficios por invalidez, vejez y sobrevivencia. ¿Por qué razón? Pues imaginemos aquí a un personaje, el que llamaremos Perico el de los Palotes. Perico de los Palotes va a tener una carrera laboral, es decir, hay un momento en que se va a incorporar en el mercado laboral y ahí va a poder empezar a comprarse sus cosas, va a poder pensar a lo mejor en formar un hogar, una familia, no lo sé. Y va a tener, por así decirlo, una meta, casi casi como comercial de Afore Banamex. ¿Cuál es esa meta? Dirían algunos. Pues llegar a la vejez, que Perico de los Palotes, que por cierto le va a poner mucho cabello porque está joven, cuando llegue acá a esta meta, pues va a ser una persona que, ya ustedes saben, cuando uno envejece, parece que se hace uno más chiquito, y Perico, el de los Palotes, ya perdió cabello, ya nada más tiene tantito cabello por ahí, y en esta meta, lo que recibiría sería precisamente una pensión por vejez. ¿Qué pasa si Perico de los Palotes no llega a esa meta? Bueno, pues es que seguramente le pasó algo en todo este trayecto. ¿Qué le pudo pasar? Independientemente de que a lo mejor por su trabajo sufrió un accidente, una enfermedad o algo que lo incapacitó, resulta que Perico de los Palotes le puede ocurrir algo como un accidente o sufrir una enfermedad que lo discapacite, pero que no tenga nada que ver con su actividad laboral.
¿Qué pasa si Perico de los Palotes en su primer año de vacaciones, bueno, más bien en su primer año de trabajo y que tuvo derecho a vacaciones, se fue de vacaciones a la playa, qué sé yo, a Acapulco, se subió a Puerto Vallarta, como le pasó a una chica hace algunas semanas, se subió al parachute y resulta que el parachute se soltó, fue a caer quién sabe por dónde, cayó cerca de cables de energía eléctrica, tuvieron que ir en cuerpos de emergencia a rescatarla. Afortunadamente creo que no le pasó nada, pero le pudo haber ocurrido una desgracia. Pudo haber caído a lo mejor en los cables de tensión eléctrica, perdón, de corriente eléctrica, a lo mejor sufrir una descarga eléctrica y a partir de ello sufrir quemaduras que la discapacitaran. Pudo haber caído y haberse golpeado en la banqueta y a lo mejor fracturado el coxis o fracturada las cervicales. Cualquier cosa que le pase a Perico de los Palotes que le discapacite y eso no tenga que ver con el trabajo, es lo que vamos a llamar la invalidez y por eso es muy importante que separemos la incapacidad, pérdida de capacidades físicas y o mentales por algún vínculo con la relación laboral y la pérdida de capacidades físicas y o mentales que nada tienen que ver con el trabajo. A esta segunda parte es la que llamamos invalidez. Entonces, Perico el de los Palotes, para poder llegar a la pensión por vejez, va a tener que cumplir algunas condiciones de adquisición, como por ejemplo la edad, esa creo que es típica de todos los sistemas de beneficios para la seguridad social que entregan pensiones por vejez, y aparte, por ejemplo, pueden ser años de cotización, o pueden ser a lo mejor años de residencia, como hemos dicho que pasa en Canadá, años de algo. Uh -huh. Bueno, si se interrumpe su carrera laboral y no llega a este objetivo, derivado a lo mejor de una invalidez, pues entonces tenemos que ver qué parte proporcional de todo el trayecto que tenía que recorrer es en donde él se quedó. Para entonces decir, bueno, yo voy a entregar un beneficio por invalidez para Perico de los Palotes que sea de por vida, dado que ya no va a llegar a esta meta, pero sí va a estar vivo muy probablemente. Entonces, para apoyarlo, pues le entregamos una pensión por invalidez. Que la mayoría de los sistemas de beneficios de largo plazo en materia de seguridad social en muchos países sigue estando conjunto, invalidez, vejez y sobrevivencia. Hay países como en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE, donde los separaron y dijeron, no, 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 no. Por un lado es lo que te pueda pasar durante la vida laboral y por otro es lo que puedes obtener al término de esa vida laboral. La verdad es que ese rompimiento no necesariamente es el mejor, dado que la invalidez es una interrupción de toda la vida laboral que podría llevarnos a poder obtener un beneficio por vejez. ¿Ok? En tal caso, bueno, pues también pediremos ciertas condiciones de adquisición. Si se cumplen, decimos, Perico, vas a tener tu pensión por invalidez de por vida. Y esto, créanme que es muy importante. A lo mejor nuestra lógica lo dice. Una persona discapacitada, pues tenemos que apoyarla el resto de sus días. No le van a volver a crecer las piernas. No va milagrosamente a volver a caminar. Pero aunque ustedes no lo crean, hay algunos sistemas de seguridad social donde se dice que la pensión por invalidez es temporal. ¿Por qué razón? Pues a mí de veras no me queda claro cuál es el razonamiento de esas personas, porque dicen, no, es que cuando llegas a la vejez, entonces hay que cambiarte el beneficio de invalidez por uno de vejez. Es como si me dijeran, perdiste la condición de inválido y ahora solamente eres viejo, cuando la verdad, al llegar a la vejez, se agrava la situación de la persona. Sigue siendo inválido, y además ahora es viejo. Entonces yo creo que cuando hablamos de una pensión por invalidez tenemos que hablar de una pensión vitalicia y que incluso quizá deba incrementarse, si no de manera significativa, sí de alguna manera para apoyar a la persona cuando se le juntan dos contingencias, la invalidez y la vejez, pero hay gente extraña que piensa que no, pues hay que cambiar una cosa por la otra
como si ya no estuvieras inválido y solamente estuvieras viejo. ¿Sí? Bueno, ¿qué más le puede pasar al pobre Perico de los Palotes en este largo trayecto para llegar a la vejez? Pues también se nos puede morir. Se nos puede morir por una causa no vinculada con el trabajo. Puede ser accidente, puede ser enfermedad, puede ser una muerte súbita, algo que no tenga que ver con la actividad laboral, porque eso queda en los beneficios de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Lo que no tiene que ver con ello, con su actividad laboral, es lo que vamos a trabajar para hablar de los beneficios por sobrevivencia, donde la lógica de quiénes son sobrevivientes debe ser muy parecida a quienes se consideran sobrevivientes en el caso de riesgos de trabajo. Por mayoría de lo que pasa en los países, casi casi podríamos decir ya como una regla no establecida, pero muy utilizada, cuando una persona fallece, primero, vamos a darle prioridad a su cónyuge. Ojo, compañeras y compañeros, cónyuge se escribe al final CE, sin una O en medio. Y esto lo comento porque yo no sé qué tiene esta palabra, pero N veces yo he escuchado, tanto en estudiantes como gente que se supone ya está muy especializado con maestrías y doctorados en materia que nos compete, y tienen a decir cónyuge. Bueno, lo correcto es cónyuge. Pero más allá de esa observación, que incluso puede estar más adelante de lo que estamos viendo en la materia, ojo, decir cónyuge es decir la pareja con la que se lleva vida marital ante la ley. ¿Qué quiere decir? Yo no estoy diciendo que tenga que ser mujer o que tenga que ser hombre o que tenga que ser lo que sea. Yo estoy hablando de que si legalmente está casada o casado con la persona fallecida, con Perico el de los Palotes, es cónyuge y por lo tanto debo darle igual tratamiento para decir, bueno, persona cónyuge sobreviviente, no importa si era del mismo sexo o de sexo diferente, si era muy joven, si era muy vieja, tengo que entregarle beneficios pensionarios por sobrevivencia. Es válido y existen algunos países como en República Dominicana que dicen, bueno, cónyuge sobreviviente no debe ser muy joven, porque imaginemos el típico caso de telenovela en el cual persona viejecita de 70 años se casa con persona joven de 20 y misteriosamente murieron en la luna de miel, pues de la pura impresión. Bueno, como sea, imagínense que tengamos que entregar una pensión de viudez a una persona de 20 años, que podría incorporarse al mercado laboral, que podría ganarse sus propios recursos para más adelante también ganarse el derecho a recibir una pensión. Entonces, hay algunos países que dicen, bueno, cónyuge sobreviviente debe ser de una edad mínima, por ejemplo, República Dominicana dice 45 años, si es menor de 45 años, le damos una indemnización como un pago único y no le damos pensión. Hay otras condicionantes, como por ejemplo, para evitar esas misteriosas muertes en la luna de miel o en periodos cortos de tiempo después del matrimonio, donde se dice, si cónyuge quiere recibir pensión de viudez, entonces cónyuge debe haber vivido casada o casado con quien falleció, en este caso con Perico de los Palotes, por lo menos un determinado tiempo. Un año, 2 años, año y medio, puede haber diferencias, pero para evitar esos posibles abusos y misteriosos casos de fallecimiento, entonces se dice, bueno, mínimo tienes que haber vivido cierto tiempo con la persona que tienes como cónyuge. Pero ojo, yo he dicho que cónyuge es la persona legalmente casada y no necesariamente una pareja se trata de dos personas casadas ante la ley. Se puede tratar de dos personas que llevan vida marital, que se juntaron y ya decidieron que esa es su manera de comprometerse. Bueno, a esas personas les vamos a hacer diferente caracterización y les vamos a llamar concubina si se tratara de una mujer sobreviviente de una relación marital, o le llamaremos concubinario si fuera hombre en una relación de vida marital.
Bueno, concubino o concubinario pueden tener regularmente derecho a una pensión de sobrevivencia, pero siempre y cuando no exista cónyuge. Esto, ya se imaginarán ustedes, puede ayudarnos a crear un genialísimo guión de telenovela o de película. ¿Qué pasa cuando cónyuge llega a solicitar su pensión de viudez y le dicen que ya hay otra reclamación de otra persona? Bueno, pues hay que arreglar el tema para ver quién es realmente cónyuge legal para poder decir, esta es la persona que tiene derecho a pensión de viudez y descartar a las demás personas que, como se diría vulgarmente, pues serían el segundo frente, la capillita, el nombre que ustedes quieran, pero legalmente concubino o concubinario, que si existen, pero resulta que hay cónyuge, van a terminar perdiendo porque cónyuge siempre va a tener la prioridad. Contrario a que, si no existe cónyuge, pero existe concubino o concubinario y no es único, puede darse el caso, me imagino yo, donde resulta que llegan 2, 3 concubinas, concubinarios y llegan a reclamar pensión de sobrevivencia. ¿Cómo podemos determinar que realmente una de esas personas era con quien se llevaba vida marital? Lo más sencillo, aplican lo mismo que yo hago en las clases. Todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero todo mundo está castigado hasta que aparezca el culpable. Todas las concubinas y o concubinarios que aparezcan, si no hay cónyuge, por el hecho de no ponerse de acuerdo y decir, ve tú, automáticamente pierden todos los derechos a recibir una pensión de sobrevivencia. Son casos que uno, insisto, puede imaginárselos y decir, esto es como de telenovela. Bueno, pues las telenovelas lo hacen y lo ponen porque sí pasa en la vida real. Pasan casos de personas en los cuales aparecen varias esposas o esposas y concubinas o varios concubinarios. En fin, puede haber una gran diversidad de casos raros que no debieran presentarse, pero existen y debemos procurar que la legislación tenga presentes todas esas posibles causas y condiciones que aparezcan para dejar muy claro quién tiene derecho y quién tiene prioridad de derecho frente a otras personas, como en este caso, cónyuge, persona legalmente casada, tiene prioridad por completo sobre concubina o concubinario. Donde no hay prioridad, y ahí sí podemos reconocer hijos de cónyuge, hijos de concubina, hijos de concubinario e hijos de quién sabe quién, pero legalmente adoptados, pues es en el caso de los huérfanos. Personas huérfanas, ahí no me importa, huérfanas de la primera mamá y del primer papá, o del segundo matrimonio, o fuera del matrimonio, o si me caía muy bien y como lo recogí en la calle y luego lo adopté legalmente, ahora es hijo legalmente adoptado. Huérfanos, ahí sí no vamos a hacer ninguna distinción. Lo que vamos a decir es, pidámosle condiciones específicas, como por ejemplo, huérfanos menores de edad. Si son mayores de edad o de la edad legal mínima para poder trabajar, probablemente ya puedan valerse por sí mismos y entonces ya no pagaríamos pensión de orfandad. Podemos a lo mejor decir, bueno, ya rebasaron ese límite, pero son personas que están estudiando. Y si están estudiando, pues entonces debiéramos apoyarlos para que estudien y no tengan que estudiar y trabajar. Y entonces podemos extender la pensión de orfandad varios años hacia adelante mientras la persona se encuentre estudiando. Y podemos tener otros casos, huérfanos que tienen una discapacidad y no se pueden valer por sí mismos ahora y no lo van a poder hacer nunca. Bueno, pues entonces a lo mejor cuando encontramos personas huérfanas discapacitadas, diremos la pensión de orfandad va a ser vitalicia. ¿Ok? ¿Podemos meter más familia? Claro que sí. Estos tres casos son los más comunes en las legislaciones de los países, pero hay países donde se mete específicamente a padres, padres refiriéndonos a papá y mamá, o son todavía más amplios a decir ascendientes en línea directa, lo que implicaría que se pudiera incluir no solamente a papá y a mamá, sino también abuelita, abuelito, bisabuelita, bisabuelito, etcétera, etcétera. ¿Ok?
Lo que sí es muy importante, para garantizar que realmente estamos entregando el beneficio a alguien que lo necesita, debemos hablar que, por ejemplo, para estas personas solicitaremos que haya una dependencia económica de la persona que falleció. Porque si no existe esa dependencia, muy probablemente estamos hablando de viejecitas, viejecitos, que ya tienen una pensión de vejez. Si ya tienen su propia pensión de vejez, entonces no dependían económicamente de la persona que falleció. Entonces, ¿qué hacemos? Pues pedimos esa dependencia económica para decir, está bien, voy a reconocer a tu papá, a tu mamá, a tu abuelita, etcétera, como personas que pueden recibir una pensión de sobrevivencia, en este caso de ascendencia, porque dependían económicamente de ti. Y habrá que ser muy claros, es decir, cuáles son los medios para comprobar que esas personas tienen dependencia económica. No me acuerdo si ya lo comenté en esta clase, pero el caso, por ejemplo, de mamá y papá que viven en un asilo en la ciudad de Monterrey y la hija vive en Ciudad de México, pues resulta que para efectos de la legislación en nuestro país no se trata de una dependencia económica porque no tienen el mismo domicilio. Aun cuando a lo mejor hija residente de la Ciudad de México pagaba la casa de retiro o el asilo en Monterrey para que pudieran estar los papás. Hay otros países donde la comprobación de la dependencia económica es diferente. En el caso mexicano es que vivan en el mismo domicilio y háganle como quieran. Y por último, pues ya existen cualquier otro tipo de beneficiarios que se nos ocurra. Ha pasado en México, por ejemplo, los militares antes, hace algunos años, tenían una ley donde se incluía a las hermanas solteras del militar que fallecía, con condiciones, obviamente. No solamente era decir, ay, es la hermana quedada, la hermana soltera, no. Debía ser la hermana que de alguna manera se hiciera cargo del militar, dado que éste no se casó, entonces no existía cónyuge, no se rejuntó, entonces no existía concubino o concubinario, y no había hijos que dependieran económicamente de él. Entonces eran casos como muy particulares. Dos hermanos solos, donde uno era militar y la hermana se hacía cargo de la casa, fallecía militar, podíamos incluir a la hermana soltera como beneficiario. Podemos incluir a todos a los que se nos ocurran, personas, pero recuerden ustedes, cada que nosotros metamos a un beneficiario adicional, los beneficios que podamos entregarle van a tener un costo y ese costo alguien lo va a tener que pagar. Entonces, eso va a encarecer y no necesariamente todo mundo va a querer participar en la financiación de esos beneficios. Ok, con esto hacemos un recuento rápido de todos los beneficios del convenio 102, los 9 que al menos se deben de entregar, con sus posibles excepciones que existen en los países, como por ejemplo México, que no ratificó la parte de desempleo y familiares, pero todo lo demás ahí está y en teoría debe entregarse en cualquier sistema de beneficios para la seguridad social en cualquier país. Dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran ustedes decir antes de cerrar este tema, por favor. Profe, ¿y esto? Profe, una duda rápida. A ver, pues vamos con Dana y luego Mariana, Perdón. por favor. Sí, Dana, adelante. Gracias. El seguro, bueno, ¿hay algún seguro o sea, los seguros de enfermedad, bueno, no de enfermedad, podrían eh, incluir las cosas estéticas o no? Puede ser que Como sí, cirugías estéticas o así. puede ser que sí. Y te voy a dar un caso específico. Costa Rica. En Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social, el equivalente al IMSS nuestro, está obligada a ofrecer cirugías de cambio de sexo. Si legalmente alguien pudo conseguir ese cambio de identidad y decir, quiero cambiar de mujer a hombre a mujer, lo que sea, la caja está obligada a hacer esa cirugía, que de alguna manera es estética. Entonces, depende de cada país. Como tal, no se considera, porque precisamente lo que buscamos es atender las necesidades de la persona y el que yo me quiera quitar la nariz aguileña o hacerme la chatita, eso pues, no es una necesidad, ya es una cuestión de gusto.
Entonces, digamos que no debiera estar, pero hay casos como ese costarricense en que es muy particular y que seguramente podremos encontrar casos parecidos en algunos otros lugares del mundo. ¿Ok? Mariana, por favor. Profe, de estos últimos tres beneficios se podrían acumular. Mariana, perdón, la última parte como que se cortó, no entendí la última parte de tu pregunta. Sí, que si estos últimos tres beneficios se podrían acumular, o sea, que una persona tuviera varios. Sí puede ser, pero obviamente hay que poner condiciones. Si nosotros decimos que una persona tiene un ingreso y con ese ingreso puede vivir, entonces puede ser que tomemos como referencia el tope máximo para decir, haremos compatible una pensión de viudez con una de vejez. Por ejemplo, una persona que quedó viuda puede recibir una pensión por viudez siempre y cuando sus ingresos actuales más la pensión de viudez no rebasen un cierto límite. Y después, cuando llegue a la vejez, le vamos a entregar una pensión por vejez, pero siempre y cuando la suma de la pensión por vejez más la de viudez no rebase cierto límite, que pudiera ser a lo mejor el salario que tenía. Entonces, sí es válido en algunos casos poder hacer, pues sí, digamos, conjugar varios beneficios, pero hay que ser muy claros en cuáles y cómo, para que al final no tengamos a una persona que resulte que le haya convenido más ser inválido, viudo, anciano, y resulta que ya recibe un montón de beneficios que rebasan la idea original de apoyarle en el caso de que requiera recursos porque perdió capacidades, porque se enfermó, porque llegó a viejo, etcétera. Entonces, de que se puede, pero hay que tener ciertos límites para no llegar a un exceso. Gracias. Va. Ok. Bueno, pues con eso concluiríamos la revisión de esta semana. Si tienen todavía alguna duda o algo, lo pueden plantear en el foro en la plataforma para que podamos atender sus dudas. Hay una actividad grupal de esta semana. Hay por ahí unas personas de un grupo que está medio, no sé qué ha pasado, estamos tratando de contactarles. Voy a solicitar yo creo que su ayuda si de aquí al fin de semana no tenemos contacto, por si ustedes saben quiénes son y hay forma de contactarles, que nos echen una manita para poder platicar y saber qué está pasando. Pero bueno, también por favor, cualquier contingencia que se presente con sus equipos, apóyense y si hace falta, comuníquenos tanto a Andrés como a mí para que podamos ver en qué les ayudamos. Y la próxima semana terminamos la revisión de los temas de la primera parte del curso. Esto significa que después de esa semana tenemos que plantearnos la idea de hacer un primer examen parcial, que estaba ya estipulado, solamente tendremos que programar el día. Y si hiciera falta y ustedes lo solicitan, podríamos programar una sesión especial para atender dudas de lo que hemos revisado, pero tendría que ser fuera de las sesiones de martes y jueves para que no movamos demasiado el calendario que tenemos hecho, realizado, programado, y podamos en todo caso tener esa sesión de dudas y comentarios que pudieran ustedes tener para la primera evaluación. Entonces, contémplenlo, muy probablemente la próxima semana a través de la plataforma hagamos una encuesta para ver qué día de la quinta semana del semestre haremos el examen y qué día pudiera ser una sesión de dudas para estar muy listos para ese examen, ¿de acuerdo? Está bien. De Muy acuerdo. bien. Perfecto, pues cuídense mucho, pasen buen fin de semana y nos vemos el próximo martes, por favor. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, buen fin, profe. Gracias.